Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 21. Mantenga ahí. Vivimos rodeados de voces. Desde que despertamos hasta que terminamos el día, alguien siempre está intentando decirnos algo. Las noticias, las redes sociales, los anuncios. Bueno, ahora no podemos ver mucho porque estamos en apagón, pero igual, los videos, las opiniones, los mensajes de todo tipo. Nunca el ser humano había escuchado tanto ni había estado tan informado. Sin embargo, nunca había estado tan confundido también. Hay personas que saben cómo invertir dinero, hay personas que saben cómo usar una tecnología, hay personas que saben cómo ganar seguidores, hay personas que saben cómo verse exitosos delante de otros, pero no saben cómo reconciliarse con Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios mismo, con la persona. Nadie puede autorreconciliarse con Dios. Nosotros, que dice Romanos 5, hemos sido reconciliados por Cristo. Y lo más preocupante es que muchos incluso escuchan sermones constantes, pero siguen lejos de Cristo. Conocen canciones, conocen términos cristianos, conocen historias bíblicas, pero nunca han respondido verdaderamente al Evangelio. Eso es exactamente lo que Pablo está tratando en este capítulo 10. Él responde una pregunta muy seria. ¿Cómo Dios salva a una persona? ¿O cómo salva Dios a una persona? ¿Lo salva por tradición? ¿Lo salva por emociones? ¿Lo salva por experiencia religiosa? ¿Lo salva por conocimiento intelectual? Pablo responde con claridad. Dios salva mediante la proclamación de su palabra. Única y exclusivamente. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Pero este mismo pasaje también nos muestra algo doloroso. Hay personas que escuchan el Evangelio durante años y aún así endurecen su corazón. No se entregan a Cristo. Vamos a leer Romanos 10, de 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Como ya oramos, pues seguimos adelante. Dios usa la proclamación de su palabra para producir fe salvadora. De hecho, es lo único que salva, la palabra del Señor. Como dice en el versículo 17, la fe es por el oír y el oír. No oír cualquier cosa. Si usted oye cualquier cosa, no va a producir fe, ni nada. Lo que produce fe es oír la palabra del Señor. Por lo que toda persona es responsable de responder al Evangelio con arrepentimiento y fe, que es lo que ordena la Escritura. Por eso todos son culpables, por no responder con arrepentimiento y fe. Si no, este lugar estuviera lleno. Pablo nos muestra aquí 4 verdades que necesitamos entender si queremos comprender que Dios salva y cómo el ser humano responde delante de él. La primera verdad:
El evangelio proclamado es el medio que Dios usa para producir fe salvadora. El evangelio proclamado es el medio que Dios usa para producir fe salvadora. En los versículos del 14 al 17. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo comienza pues haciendo, ¿no verdad, Jonathan? Una cadena de preguntas. Escuchan el orden. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo predicarán? Es como si Pablo fuera caminando hacia atrás hasta llegar al origen de la salvación. Nadie invoca a Cristo si primero no oye. Nadie cree si primero no escucha. Nadie escucha si nadie predica. Cosa obvia. Entonces somos enviados para la predicación. La gente oye por fe. Invocan a Cristo. Ese es el proceso. Y aquí está el punto central. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para producir fe en los que la oyen. Sin ningún tipo de uso de mis palabras, ni de mi persuasión como predicador. La Biblia sola es suficiente. No decimos que la Biblia es la única norma de fe y conducta suficiente en asuntos de la salvación. Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, que son las Santas Escrituras, son suficientes para proclamar el mensaje del Evangelio y para producir fe en aquellos que la oyen. Por eso nosotros en nuestro culto leemos tanto la palabra del Señor, a diferencia de otros cultos de otras iglesias que casi no la leen, o que leen otra cosa que no es la palabra del Señor. La fe verdadera no nace simplemente de emociones ni de un culto emocional. Ay, qué bien yo me sentí en el culto. Tú te sentiste bien porque el culto respondió a tus propios sentimientos. Pero el culto no es para sentirse bien. ¿Para qué es el culto? Esto me cuesta trabajo a mí, se me está cayendo el pelo. Noche sin dormir, madrugada, me desvelo, preparando mensajes, preparando la exposición de la palabra, preparando la enseñanza, para traérsela aquí a ustedes. Es porque yo quiero. No, yo no estoy loco, a menos que yo esté loco para pasar trabajo. Pero es que yo quiero ofrecerle lo mejor al Señor de mi servicio. Y quiero que su pueblo sea instruido. Más nada que eso. La fe es por el oír la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad del predicador. Y de la palabra, es la responsabilidad de la palabra. No nace de un ambiente, no nace de manipulación humana, nace cuando Dios usa su palabra para abrir el corazón. La historia de Lidia, estaba ahí como uno más, escuchando a Pablo ahí, Pablo sentado ahí alrededor del pozo. Los pozos eran importantes en la antigüedad, por eso el problema de los pozos en Génesis capítulo 26. ¿Sabes cuál era el problema de los pozos? Que no había agua, no había represas, no había sistema de acueducto. Entonces, ¿cómo la gente bebía y se bañaba? Sé que se bañaba algún día. En esa época no se bañaba. Los pozos, hermano, los animales vivían porque los que los cuidaban cavaban un pozo y le daban agua de ese pozo, pues si no, no podían vivir. O se hallaban algo cuando andaban. O se hallaban algún río, pero los ríos eran escasos. Más allá en el Medio Oriente, allá casi no hay río, todo es desierto. Entonces, por eso es el problema de los pozos en Génesis capítulo 16. Y que se fajaron por un pozo y luego que júrame y que tú no me vas a hacer daño y que yo tampoco. Ese es el problema, hermano, porque los pozos eran vida o muerte, literal.
Ahora no, ahora tenemos un sistema de acueducto, no llega el agua. Ahora igual, hay que hacer pozos igual. Si hacemos un pozo quizás haya guerra. Lo del agua es desde los tiempos. Sí, desde esa época, de Génesis 26, desde los tiempos antiguos, todavía sobreviven a esta época. Entonces, la predicación es importante. La iglesia puede tener buena música, la organización, actividades, programas, pero si perdemos la centralidad de la palabra, perdemos aquello que Dios decidió usar para salvar a las personas. Su palabra. Pensemos en esto. Nadie espera cosechar donde nunca sembró. A no ser que esté loco. Si el campesino no siembra la semilla, van a hacer algo. Un agricultor no se para delante de un terreno vacío esperando que dé fruto mágicamente. Esta tierra es mía y yo ni la labré, ni la preparé, ni la sembré, ni nada, pero yo espero que me dé fruto algún día. Siéntate a esperar, que te vas a morir de hambre. Primero tiene que haber semilla. Así funciona también el problema espiritual. La palabra de Dios es la semilla. Un sembrador salió a sembrar, no dice Cristo. Y una parte de la semilla cayó en pedregales, y otra parte entre espinos, y otra parte se la comieron los animales, las palomas, las aves. Pero otra parte cayó en buena tierra. ¿Cuál es y entonces, cuando Jesús les explica la parábola a sus discípulos, porque se las tuvo que explicar, igual que nos las tendría que explicar a nosotros, si no lo hubiese explicado en aquel momento. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es quien la proclama. Y ella cae en la buena tierra cuando Dios abre la mente y el corazón del individuo para orar en su gracia. La palabra de Dios es la semilla y Dios la usa para producir vida. Con eso Pablo cita a Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Imagínense aquella escena. Un pueblo entero esperando la noticia después de una guerra. Hay silencio, hay miedo, hay incertidumbre. Los centinelas miran desde lejos intentando ver algo en el horizonte. De repente aparece un hombre corriendo entre los montes. Viene agotado, cubierto de polvo, respirando con dificultad. Pero cuando se acerca empieza a gritar: ¡hay paz, hay victoria! ¡Nuestro Dios reina! Y todo cambia. El miedo se convierte en esperanza. Eso es el evangelio. Si tiene temor a la muerte, quiere perder ese temor a la muerte, tenga fe. Porque usted sabe que cuando usted muere, entonces va a ocurrir algo mejor. Si es que Cristo no viene antes. De modo que el evangelio no es simplemente un consejo para mejorar la vida. Es una noticia divina. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo salva a los pecadores. ¿Estamos valorando realmente la palabra de Dios? ¿Estamos anunciando el evangelio a otros? Eso es importante. Usted retribuya con gratitud lo que con gratitud usted recibió de otra persona. ¿O hemos comenzado a confiar más en métodos humanos que en el poder del evangelio? La iglesia no necesita menos Biblia, no. Necesita volver a depender profundamente de la palabra del Señor. Pero Pablo ahora muestra algo realmente triste. Aunque el mensaje fue anunciado, claramente muchos decidieron rechazarlo. Y aquí la segunda verdad. El evangelio proclamado deja al ser humano sin excusa delante de Dios. Pero digo, en el versículo 18, ¿han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. Pablo pregunta: ¿no han oído? Claro, responde inmediatamente: ¿escucharon? Israel había recibido claramente la palabra de Dios a través de todos esos siglos por los profetas que Dios les había enviado. Sí, ellos proclamaban la palabra del Señor desde Moisés, de allá. Moisés era profeta. La Biblia de ellos eran sus profetas. Eran analfabetos. Los únicos que sabían leer y escribir eran la gente que tenía dinero para educarse. Los ricos, los sacerdotes, los profetas, los que tenían tiempo y condiciones, porque todo el tiempo se iba en labrar la tierra y en cuidar los animales. Eran pastores de ovejas más bien. En cuidar los animales, hermano. De sol a sol. No existía el papel. No existían los libros. ¿Cuál era la palabra del Señor? El profeta que la proclamaba. Entonces Dios les envió su palabra constantemente desde el tiempo de Moisés. Las profetas. Luego
siglos después, las propias escrituras, muchas advertencias, muchas promesas, muchos llamados constantes